Hay vidas que se cuentan en voz alta y otras, como la de Dulce María Loynaz, que se susurran. Nació el 10 de diciembre de 1902 en La Habana, en una familia donde la historia y la poesía eran parte del aire. Hija del general y poeta Enrique Loynaz del Castillo y de María de las Mercedes Muñoz Sáenz. Creció junto a sus hermanos Enrique Loynaz Muñoz, Carlos Manuel Loynaz y Flor Loynaz. En una época donde el divorcio era mal visto, era raro, los padres de los Loynaz se separan. Esto tuvo un impacto profundo. La madre quedó como figura central del hogar, la casa se volvió aún más cerrada, más íntima. Los hijos crecieron en un ambiente más protegido, pero también más introspectivo. Esa ruptura contribuyó en parte a ese mundo interior tan fuerte que desarrollaron. Lo más curioso es que los 4 hermanos tenían inclinaciones literarias, pero ninguno perseguía la fama de manera activa. Flor escribía poesía profundamente mística, emocional, pero apenas publicó en vida. Enrique también fue poeta, con un estilo más sobrio. Carlos Manuel, aunque menos conocido literariamente, compartía esa sensibilidad artística. Había una especie de pacto silencioso, crear por necesidad interior, pero no por reconocimiento. Su casa no era solo un hogar, era un universo. Poemas leídos en voz alta, ideas compartidas, sensibilidad por cada rincón. Uno de los rasgos más curiosos de la familia, sobre todo de los hermanos Loynaz, era su ritmo de vida invertido. La casa parecía que cobraba vida al caer la tarde. Las conversaciones importantes sucedían de noche. La escritura fluía en silencio, lejos del ruido del día. Dormían tarde y despertaban tarde, como si rechazaran el ritmo del mundo exterior. La noche les pertenecía, más íntima, más profunda, más propicia para pensar y sentir. Las famosas reuniones que hacían atraían figuras muy selectas del mundo cultural. No era un lugar abierto a cualquiera, eso sí. Entre los visitantes más conocidos estuvieron Juan Ramón Jiménez, quien admiraba profundamente a Dulce María; Gabriela Mistral, que encontró en esa casa un ambiente afín a su sensibilidad; Federico García Lorca, en sus visitas a Cuba, vinculado a círculos intelectuales habaneros; y Alejo Carpentier, figura clave de la literatura cubana. No siempre coincidían todos, pero la casa fue punto de encuentro de muchas mentes brillantes. Y lo interesante es que a pesar de estos nombres, el ambiente nunca fue pretencioso. Era íntimo, diríamos que casi secreto. Dulce María también estudió Derecho en la Universidad de La Habana, pero su destino no estaba en las leyes, sino en la palabra. Viajó, conoció el mundo, amó en silencio. Se casó con su primo Enrique de Quesada Loynaz, pero el matrimonio duró apenas 5 años. Luego se casa con Pablo Álvarez de Caña, aunque su vida íntima siempre fue tan discreta como su voz. Escribió obras profundamente sensibles, Jardín, por ejemplo, su única novela, y poemarios como Versos y Poemas sin nombres, donde el tiempo, el amor y la soledad se vuelven eternos. Después de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, la vida cultural del país cambió radicalmente. Muchos escritores se alinearon en el nuevo discurso, otros se exiliaron. Dulce María no hizo ninguna de las dos cosas. Eligió quedarse en Cuba, pero retirarse. No fue un silencio impuesto públicamente, sino más bien una decisión personal. Se apartó de la vida literaria activa, dejó de publicar con frecuencia y redujo al mínimo sus apariciones. Permanecía en su casa, rodeada de recuerdos, libros y cartas. Su mundo se volvió interior. Este retiro ha sido interpretado de muchas formas, como una forma de discreta distancia frente al contexto político del momento, como una fidelidad absoluta a su carácter reservado o como una continuidad natural a su personalidad. Siempre fue más de silencio que de exposición. Lo interesante es que ese aislamiento no la borró, la transformó en leyenda. Durante décadas, su nombre circulaba casi en voz baja, como el de una gran escritora escondida en su propia casa. Décadas después, el mundo volvió a buscarla, y en 1992 recibe el premio Miguel de Cervantes Saavedra, tarde pero inevitable. Murió el 27 de abril de 1997 en La Habana, como si nunca hubiera querido irse del todo, porque su vida fue eso. Primero, una casa llena de voces, después una casa llena de silencios, y en ambos casos una mujer que convirtió su existencia en poesía eterna. Porque hay voces que no necesitan prisa, hay almas que no necesitan ruido, y hay mujeres como ella que convierten el silencio en eternidad.